tu presencia está aquí en este lugar. Señor, vos conocés nuestro corazón, conocés nuestras tristezas, nuestras alegrías, conocés nuestros problemas, nuestras dudas. Señor, queremos en este momento dejar todo en tus manos. Queremos dejar, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de esta reunión. Que tu gracia, Señor, se derrame en medio nuestro. Oh Señor Jesús, orad, Señor, oremos todos juntos para que el Espíritu Santo, como aceite fresco, se derrame. Fuerte sobre mí, mis manos levantaré, su gloria tocaré. Algo está cayendo a mí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré. Consalas ahora. Deja que el Espíritu Santo llene tu corazón esta mañana. Está cayendo. La unción del Espíritu Santo esta mañana aquí. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo ahí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Igual. Que
alguien la guardó muy bien o la tomó prestada y se olvidó de traer, porque desde antes de la cuarentena nos juntábamos jóvenes, generalmente usaban allí, se guardaba en la otra oficina y está muy bien guardada. Si usted sabe de alguien que la guardó muy bien, dígale que la necesitamos. Y bueno, pero ¿por qué la compramos? Por una cosa que todavía no podemos hacer la instalación definitiva, pero Dios mediante, tal vez para este domingo que viene la tengamos. Hemos comprado un proyector de última generación para poder pasar letras de canciones, textos bíblicos y todo lo que sea necesario. Así que bueno, ahora tenemos que ver de dónde lo colgamos, cuál es el mejor lugar. Sabemos que para los cultos de domingo es muy escaso lo que se pueda llegar a ver, pero se va a ver más que con el proyector ese que nos habían regalado, seguramente porque tiene más lúmines y más cosas. Así que creo que el Señor está bendiciendo a la iglesia y queremos, antes que llegue el frío, sí, tener esto totalmente terminado. ¿Me dice un amencito? Bueno, todos los que dijeron amén, vengan a trabajar cada vez que puedan, porque si no, son siempre 2 o 3 hermanos. Usted, aunque diga yo no sé hacer nada, si sabe cebarle unos mates a la gente que trabaja, o si sabe alcanzar un balde de mezcla o lo que sea, en buena hora no sentirse solo. Aleluya. Tenemos 15, 20, 25 minutos para compartir la palabra. Y el título de este mensaje le he puesto cuando se derrumban los sueños. ¿Quién no ha tenido sueños? Y de adolescente y de joven, oh. ¿Quién no ha tenido sueños? Yo un día soñé con la chica más linda que había en la iglesia y ese sueño se me hizo realidad. Y sigo con la misma, no la cambio por ninguna. Pero a veces hemos tenido muchos sueños, cosas que se derrumban, que no estaban en los planes de Dios. Es distinto una palabra profética a un sueño. Es distinto un sentir del Señor a un sueño. El sueño generalmente nace del corazón, de los entusiasmos, de los deseos. Y hay deseos buenos que el Señor los premia. Y a veces hay sueños que en un momento parece que se derrumban, se desvanecen. En Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11, vamos a leer. Mateo 21, 1 al 11. Está relatado en los 4 evangelios. Está relatado lo que se le puso como título la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús comienza su ministerio público allí en Caná de Galilea, haciendo ese milagro que solamente sus discípulos y los sirvientes se dieron cuenta, cuando transformó 600 litros de agua
en 600 litros del mejor vino en las bodas de Caná de Galilea, atendiendo un pedido de su mamá, de María, que le planteó un problema, que no era problema de él, no era problema de ellos, era problema de la familia, de los novios, de la familia de los novios. Habían calculado mal, o habían invitado más gente de la que tenían, o el vino era muy bueno, el que entonces algunos tomaron de más. Y se había acabado el vino. Y en esas fiestas orientales que a veces duraban días, ¿no? Es como acá, y más si usted no tiene que hacer el casamiento, la fiesta en una quinta o en algún lugar alquilado, una casa de eventos, a tal hora hay que cortarlo. En cambio, aquello eran dos familias que se unían y si más o menos estaban bien, se rompía el chanchito y era una gran fiesta, y tenía que durar, y tenía que haber de todo. Pero ya a 3 años de su ministerio parece que el final tenía que ser Jerusalén. Y Jesús iba creciendo en fama, en conocimiento, había recorrido por todos lados, toda la tierra de Israel, en la tierra de los palestinos, había ido un momento a Sidón, a los fenicios, tal vez tratando de descansar, y aún allí alguien que ya su fama había trascendido, esa mujer cananea, sirofenicia, gritaba que su hijo era atormentado por un demonio, y el Señor se había retirado, ya no podía irse ni al otro lado del mar de Galilea, ni la gente lo seguía por todos lados. Y esta la había descubierto que era Jesús y venía dando gozo. Y hasta que lo alcanza. Y le dice, no he sido llamado. Ahora todavía no es el tiempo, pero no está bien. No está bien usar el pan para darle de comer a los perrillos. Sí, pero aún los perrillos comen de las migajas. Dame mi migaja. Y ahí a la fe de ellos, el Señor se mueve a misericordia y le dice, por esta palabra, tu hija ha sido sanada. ¿Y cuándo fue? Estaba sana, estaba libre del demonio. Pero la Meca, el punto final, la conquista final que sus discípulos esperaban, era cuando Él se propuso llegar a Jerusalén. Y llegó tal como las Escrituras decían de Él. Sentado en un pollino, ya estaban las profecías de Isaías, todo estaba escrito. Y sus discípulos lo recordaron después, de momento los mandó a buscar un burrito, pollino, le llaman pollino porque era como el pollito, ¿cómo se dice? El potrillito del burro, ¿no? Nadie había montado todavía, sin embargo no corcovió, Y el Señor entra en esa entrada triunfal, podemos leerlo. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino, o sea, el potrillito, con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid
a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. La entrada triunfal en Jerusalén, un pasaje muy conocido que también quedó plasmado en los restantes evangelios: Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11, Lucas capítulo 19, versículo 28 al 40, y Juan capítulo 12, versículos 12 al 19. Cada evangelio, cada evangelista, al escribir este suceso, le da su impronta, le da lo que él recuerda. Esto se escribió no mientras estaba pasando, se escribió muchos años después. Y qué interesante que es que hay detalles distintos que en el mismo suceso que un evangelista relata y el otro no. Nos da eso la amplitud de todo lo que estaba aconteciendo. Y usted es así, no sé si alguna vez ha visto un accidente que pasa donde hay mucha gente, y después vienen los periodistas y usted lo vio: sí, ¿cómo fue? Fue así, así, así. Y viene el otro: sí, yo también lo vi y fue así, así, así. Cada uno ve detalles distintos que te quedan grabados. El mismo accidente, estaban en el mismo lugar. Y cuánto más después de tantos años, pero creemos que este mensaje, esta palabra, la palabra de Dios, Dios ha querido que queden grabados estos detalles de estos 4 evangelistas, porque cada uno suma y multiplica la enseñanza. Punto número B. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es, sin lugar a dudas, el momento de mayor popularidad del Señor en su ministerio. Aquí en la tierra, por supuesto. Lo cual no significa que fue el momento de mayor trascendencia o importancia en su ministerio. Jesús había despertado en el pueblo judío una expectativa política de liberación. Piensen ustedes que los judíos estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Roma fue conquistando desde que Nabucodonosor tomó Jerusalén y se llevó a Daniel y a Sadrach, a Abednego, los imperios Nabucodonosor fue conquistado por los medos y por los persas. Después de muchos años fue reedificada Jerusalén, después de 70 años, pero solamente en esos 400 años de silencio, solamente tuvieron un periodo
donde los macabeos pudieron sacudir entre el tiempo de los griegos, Alejandro el Grande, que conquistó todo el imperio persa y llegó con su imperio hasta la India, pero entre ese tiempo y el tiempo de que estaban avanzando los romanos, Simón Macabeo, eso es un dato histórico, no está en la Biblia, logró un tiempo de cierta independencia hasta que cayeron en manos de los romanos. Así que cuando se levanta un Jesús de Nazaret que venía de la descendencia real de David, por eso le gritaban hijo de David, y encima este era inteligente, era capaz, le tapaba la boca a todos los religiosos y políticos de ese tiempo. El poder religioso ya se había acomodado con el poder político de Roma. Cualquier similitud con cosas actuales del siglo XXI no es pura coincidencia, ya la pasaban en aquel tiempo. Pero Jesús, con los milagros que hacía, con las verdades que decía, con que no lo podían enganchar ni con la ley de Moisés, cuando le trajeron, ¿ustedes recuerdan cuando trajeron a aquella mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio? Y se la trajeron para poder acusar, pues sabían que Jesús era muy bueno y le iba a perdonar. Y así lo podían acusar. Moisés había dicho que había que matar. Pero se olvidaron de una cosa. Y muchos teólogos piensan, yo pienso también, aunque no soy teólogo, que muy posiblemente era algo armado, preparado, porque la ley de Moisés decía que tenían que traer al hombre y a la mujer que estaban adulterando. ¿Y el hombre dónde estaba? Habían agarrado a la mujer, no, se escapó. Pero se escapó, preguntale quién era, lo vas a buscar a la casa. Así que muy posiblemente era una farsa armada para poder decirle a Jesús que le rompían el brazo, que le torcieron el brazo y podían apedrear a esa mujer. O acusar a Jesús de que estaba contra la ley de Moisés. Y ni ahí lo agarraron. El Señor empieza a escribir con el dedo en la tierra. Y lo quieren apurar, estaban con las piedras. Y entonces él se levanta y le dice: el que esté de ustedes sin pecado sea el primero que tire la piedra contra ella. Y yo no creo que dicen, bueno, una mentirita, pero no, sin pecado. El Señor les estaba hablando del mismo tipo de pecado, Y si hubiera sido una farsa a todos. Y dice que Jesús se volvió a seguir escribiendo. Yo no sé si él, que lo sabía todo, bien podría haber escrito: José, ¿te acordás vos hace 15 años con la vecinita de al lado? No lo sabemos. Pero dice que la conciencia les acusaba. Y empezaron desde los más viejos hasta los más jóvenes, todos a dejar su piedra y a irse. Parecía Jesús un revolucionario político de su tiempo. Querían hacerlo rey varias veces. En un momento que multiplicó los panes y los peces, después se tuvo que esconder porque lo querían hacer rey. Con este nos sacamos a los romanos de encima. Sus discípulos, que en un momento cuando los samaritanos no lo recibieron en un pueblo, le dijeron:
Jacobo y Juan. Señor, ¿cómo no nos hacen esto? Dice, ¿querés que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma? Uy, parece que también tienen poder. Después los mandaba a sanar enfermos y todo. Y Jesús les paró la motoneta. ¿Cómo? Dice, me dijo, el hombre ha venido a salvar las vidas, no a matarlas. Buscate el pueblo, si no te recibe nadie. El momento que generó más expectativa para los que no sabían a qué venía Jesús fue la entrada triunfal de Jerusalén. Número 6. Lo cierto que desde el punto de vista humano de una sociedad sometida a la crueldad del Imperio Romano, Jesús, descendiente del gran rey David, que además hacía grandes señales y milagros, como algunos de los profetas de la historia del pueblo de Israel. Punto número 2. D. Fue en una entrada triunfal en Jerusalén que los fariseos, archienemigos religiosos de Jesús, dijeron entre sí. Los fariseos querían combatirlo, querían engancharlo en alguna. Y dice en el capítulo 12 de San Juan, versículos 17, 18 y 19, pero vamos a leer solamente esta frase. También está relatando San Juan la entrada triunfal allí en Jerusalén, pero en esos 3 versículos los fariseos hablan así de esto y terminan diciendo esta frase entre ellos, los fariseos: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él, nos está ganando, las encuestas dan que gana Jesús. Los fariseos religiosos y políticos lo veían como un peligro, porque los judíos, si bien estaban sometidos, pero el poder religioso tenía cierto respeto, entonces siempre la política con la religión a veces trata de acomodarse, no con la fe, porque la fe cristiana no tiene mucho que ver con la religión humana, ¿no? Y ya los fariseos dijeron: ves que no conseguimos nada, cada vez tiene más gente, mirá, ahora clavan esto, van a venir los romanos, van a traer el ejército, nos van a matar a todos. La entrada triunfal en Jerusalén es sin lugar a dudas el momento de popularidad más alto en el ministerio antes de su muerte y su resurrección. Pero Jesús no vino al mundo para desarrollar un proyecto político bueno y popular que le hiciera ganar una elección o lograr la liberación económica, política y militar de su nación, que estaba en manos del Imperio Romano, que los oprimía. La misión de Jesús era trascendente y universal, pero la gente de su pueblo, aún sus íntimos discípulos, no lo entendían aún en ese momento totalmente. Punto número B. Pero ¿dónde estaba esa multitud que estaba el día de habían pasado menos de una semana, ¿no? ¿Dónde estaba esa multitud cuando Pilato saca a Jesús al pueblo intentando liberarlo porque se había dado cuenta que lo habían entregado por envidia sus enemigos religiosos?
Pero él quería liberarlo, hacer justicia sin pagar el costo político, ¿no? Entonces lo trajo, lo sacó. Acá les presento al rey de los judíos. Y claro, en esa marcha no estaba todo el pueblo. Estaban gente corrupta, comprada con dinero por el poder religioso o político de turno. Cuando los hombres pagados por los fariseos gritaban crucifícale, ¿dónde estaba esa multitud? Que desde afuera, desde la aldea de Betfagé, por el camino ya venían diciendo: ¡Hosana al hijo de David! ¡Bienvenido a nuestro rey! La historia ya sabemos cómo continuó, y los seguidores de Jesús vieron con profunda tristeza cómo crucificaron al Maestro. Pero Jesús resucitó. Amén. ¿Estás seguro? ¿Jesús resucitó? Amén. No, si no, no estaríamos acá. Y cuando resucitó, mire lo que pasa el primer día, aún con sus discípulos. Jesús resucitó, aleluya. Sin embargo, la tristeza de algunos se había transformado en una incredulidad como la que vemos en Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 13 al 35. No lo vamos a leer, pero usted lo conoce porque hace pocos días hablamos de esto, hace unos domingos atrás. Jesús había resucitado, se le había aparecido a María, habían ido a la tumba, habían visto la tumba vacía, los lienzos bien, no es que se habían robado el cadáver, porque habían tenido tiempo hasta de dejar enrollado el sudario, los lienzos bien acomodados. Jesús había cumplido lo que había dicho: al tercer día resucitará el Hijo del Hombre. Pero no habían visto cómo le daban, ¿no? Cómo lo crucificaban. Sin embargo, Pedro, cuando entra a la tumba, dice, no lo vio, vio los lienzos, las vendas enrolladas, todo, y a él no lo vio. Pero dice, se maravilló. ¿Sabe cuál es la traducción de maravillarse? Maravillarse es un asombro positivo. Si él hubiera pensado que se robaron el cadáver, no se hubiera maravillado, se hubiera entristecido más. Pero volvió a lo suyo, con Juan. Y después María se queda llorando en la tumba, viene el ángel pensando que era un hortelano y no era, primero ven los ángeles, lo ven las mujeres, pero ella se queda y después ella pensando, María se queda llorando allí como cuidando la tumba vacía y aparece alguien que le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Y ella pensando que era el que cuidaba el cementerio, que era un huerto, dice, si vos lo llevaste, si te molesta, dame lo que yo lo voy a llevar a un lugar. Pero entonces pensaba que era el hortelano, pero era Jesús, ni había mirado. Pero cuando le dice María, cuando el Señor la llama por su nombre, ella se da vuelta y le dice, Maestro. Dice,
dice, no me toques, ya estaba para tirarse a los pies y adorar. Todavía no subió al Padre, pero ve a los hermanos, decirle que estoy acá. Y fue y lo dijo. Pero dos de ellos, ver para creer. Y hermano, en el Evangelio es al revés. En Cristo hay que creer para poder ver. ¿Usted quiere ver maravillas? ¿Usted quiere ver milagros de esos grosos que pasan en las campañas de nuestro hermano Carlos Anacondia y en otros evangelistas también? ¿Usted quiere verlos? Yo le digo una cosa, si usted quiere ver para creer, lo más probable, y es cristiano, que Dios ni le va a permitir ver. Justo en ese momento, cuando le está por crecer la pierna a alguno, cuando le está por caminar un paralítico, lo llama, le llama al celular, lo llama, usted dice así, y después salió caminando. Porque para el Hijo de Dios tiene que creer para poder ver. Y yo quiero creer cada día más, porque quiero ver muchos milagros, porque quiero ver muchas cosas. ¿Usted también? Amén. Bueno, dos de ellos se fueron caminando. Se fueron, vámonos a Galilea. Y es lo que hemos visto camino de Maús. Y Jesús se le pone al lado y estaban hablando cómo lo mataron los fariseos, los romanos. Nosotros pensamos, y entonces dice, ¿qué cosas están? ¿Por qué están tristes? ¿Qué cosas? Se puso al lado de ellos. ¿Y de qué están hablando? ¿Qué es? ¿Sos el único extranjero que no, el único peregrino que vino para la Pascua y no te enteraste lo que pasó este fin de semana en Jerusalén? Que mataron a Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso, y nosotros pensábamos que iba a traer la libertad a Israel. Dice, pero hoy ya es el tercer día que lo mataron. Aunque nos asombran unas mujeres, vos viste que las mujeres siempre son tan... Dice que la tumba estaba vacía, que vieron a ángeles, y fueron algunos de los nuestros y vieron la tumba vacía, pero a él no lo vieron. Y el Señor le empezó a decir, tardo de corazón, léalo usted. Y les empieza a decir y a recordar todo lo que las profecías decían de él. Pero hermano, cuando el corazón está endurecido, por más que sí ardía, pero ¿por qué no paraste un momento y entras a mirar? Pero si este que me está hablando. Habrán pensado, este conoce la Biblia, porque nos paseó por todo el Antiguo Testamento. Y cuando llegaban a una aldea, porque ya para pasar la noche, Jesús hizo una señal, hizo como que iba caminando más lejos. Y entonces le dice, no, pará. No te vayas, es peligroso de noche. Es peligroso. Y quédate con nosotros, ya la tarde ya está cayendo. Y lo invitaron. Mira, cuando vos invitas a Jesús a pasar con vos, aunque no te hayas dado cuenta que estaba Jesús, dice que Jesús partió el pan. Cuando partió el pan, fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que era Jesús y se desapareció. Y entonces dice, claro, ardía en nuestro corazón. Pero ¿por qué estábamos así? Y fueron volando a Jerusalén tras sus pasos, a contar lo que les había pasado. Y cuando llegan ahí, Jesús ya había pasado otra vez y se había aparecido a Pedro. No nos relata en qué momento la escritura, pero ya dice, sí, también se le apareció a Pedro, también se...
Mi reino no es de este mundo. Podemos pasar un momento de tristeza, una noche triste. Podemos ver que nuestros sueños se derrumban, se deshacen, se fuman. Pero Dios tiene no sueños para nosotros. Dios tiene realidades, cosas que superan nuestra imaginación y quiere prepararnos en fe para que vivamos en ellas. Hasta aquí nomás quiero pedir, mientras Laura nos pone alguna música, quisiera cerrar este momento. Si el hermano Gerardo quisiera hacer una oración, se entendió esta palabra, quisiera hacer una oración para cerrar. No importa si se derrumban mis sueños, yo quiero lo que vos tenés para mí. Bueno, haremos, hermanos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos diste de aliento, de esperanza. Gracias porque en ella recibimos lo que necesitábamos hoy, Señor. Y todo lo que vos querés que hagamos, porque también hubo instrucción en ella. Gracias, Padre. Gracias porque solo en vos podemos cumplir nuestros sueños. Esos sueños que vos pusiste en nuestro corazón, Señor. Porque a pesar de que la carne se opone, el cansancio, a veces mucho trabajo, todos queremos servirte, Señor. Todos queremos ganar un alma, Señor. Todos queremos traer la salvación a la vida de los demás. Señor, que podamos ser canal de esto, Señor. Que podamos reconocerte en la necesidad del otro, como vos cuando das por ejemplo, que cualquiera que le dé un vaso de agua a otro, te lo está dando a vos. Que cualquiera que de nosotros podamos dar una palabra de aliento y transmitir lo más importante, el mensaje de salvación a una persona, tengamos en cuenta que te lo estamos dando a vos también, Señor. Porque vos moriste por cada uno de ellos, Señor. Padre, la verdad que nos das tanto y tan lindo, Señor. Ayúdanos a no dispersarnos, Señor, a poder ordenar nuestra vida para que podamos hacer todo lo que vos querés que hagamos, Señor. Que busquemos primero tu reino, tu justicia, y lo demás viene por añadidura, porque como Padre bueno que sos, sabés de nuestras necesidades. Yo me lamenté y mi esposa por no poder venir ayer al estudio porque tuve que trabajar como hasta las 8 de la noche. Pero yo sé que pude haber por ahí organizado mejor mi vida para asistir, Señor. Y si esto está pasando en nuestra iglesia es porque vos querés que esto nos pase a cada uno de nosotros, Señor. Así que bueno, Padre, a los que por ahí damos más vueltas, ayúdanos a poder ponernos, Señor, en orden en todo lo que hacemos en nuestra vida para poder asistir a cada evento, Señor. Te lo pido principalmente yo, Señor, que no estoy asistiendo a nada ni ayudando en nada. Te lo pido primero para mí, Señor, y después para todo aquel que esté en mi situación, Señor. Así que gracias por esta palabra hermosa que nos compartió tu siervo. Y bueno, nos despedimos, Señor. Y esperemos llevarnos este mensaje a casa inmediatamente. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor amado. Amén. He decidido seguir.